Feliz día, estimados estudiantes. Sean todos bienvenidos a nuestra clase de ecuaciones en derivadas parciales. En esta oportunidad estaremos conversando la aplicación de la ecuación de Laplace a placas de tipo circular. Para ello haremos uso de las coordenadas polares, así que sin más preámbulo, empecemos. Punto número 1. Coordenadas polares. Hagamos un repaso muy rápido acerca de la equivalencia que hay entre un punto en coordenadas cartesianas y un punto en coordenadas polares. Sea XY, acá en este plano cartesiano, un punto con abscisa X y ordenada Y. En coordenadas polares tiene la siguiente estructura. R coseno de tita será el equivalente a la coordenada en X. R seno de tita será igual a la coordenada en Y. R, será igual a X cuadrado más Y cuadrado. Y tita lo podemos calcular a través de esta relación. Hago una definición acá inicial, repasando coordenadas polares, porque en la definición que viene, en donde expresaremos la ecuación de Laplace en coordenadas rectangulares, pero ahora en coordenadas polares, haciendo uso de esto o de estas equivalencias que acabamos de mencionar. Entonces, sustituyendo las relaciones obtenidas en la definición anterior, y la vamos a sustituir en donde, en la ecuación de Laplace en coordenadas rectangulares, y aplicando cuidadosamente la regla de la cadena, no olvidemos que estamos trabajando con derivadas parciales. Entonces la ecuación de Laplace en coordenadas polares queda a través de la siguiente definición, o lo que también podemos escribir como U de RR más 1 sobre R, U de R más 1 entre R cuadrado, U de tita igual a 0. ¿Para qué me sirve la ecuación de Laplace en coordenadas polares? ¿O por qué me tomo la molestia de pasar una ecuación que está en coordenadas rectangulares a ahora en un sistema de coordenadas distinto? Bueno, porque esta ecuación va a permitir plantear un problema con valor en la frontera para determinar la temperatura de estado estable en placas circulares, manejando o bajo los mismos supuestos físicos que en coordenadas rectangulares. Llámese la placa homogénea, de densidad constante, con los intercambios de calor respectivos, etcétera, etcétera. Bien, ¿por qué hacerlo en coordenadas polares y por qué no hacerlo en coordenadas rectangulares también para placas circulares? Bueno, porque el manejo con coordenadas polares hace que las ecuaciones que se generan para resolver los problemas auxiliares sean resueltas con herramientas conocidas. Bien. Para ello, dictemos el siguiente ejemplo. Vamos a determinar la temperatura de estado estable para una placa circular homogénea de radio 1 si se sabe que la temperatura para X igual a 1, para R igual a 1 y un ángulo tita cualquiera es una función a trozos que viene dada por esta expresión. Les repito, vamos a determinar la temperatura de estado estable para una placa circular homogénea de radio 1 cuya temperatura para R igual a 1 y tita genérico viene dada por esta función a trozos. Bien, como siempre, aplicamos nuestra metodología de pasos para resolver el problema. Paso número 1. Solución supuesta más derivadas de interés. Vamos a suponer ahora una solución de la forma U de R tita igual a F de R por G de tita. Una función que dependerá de la variable R, una función que solo dependerá de la variable tita. Bien, y observamos la estructura de la ecuación diferencial y obtenemos las derivadas de interés. Esta es nuestra ecuación de Laplace en coordenadas polares y las derivadas de interés serían U de R, U de RR y U de tita. A esas derivadas las he identificado con las letras B, C y D respectivamente. ¿Por qué? Porque ahora en el paso 2, donde dice sustituir en la ecuación original, vamos a sustituir en A dichas ecuaciones B, C y D. Y tenemos la siguiente expresión. Y si asumimos lambda
como constante de separación, nótese que esta vez no es menos lambda, sino lambda, y esto es a propósito, ¿ok? Recuerden que el signo del parámetro que utilizamos para separar o para extraer los problemas auxiliares es a conveniencia. En este momento voy a colocar lambda como constante de separación para que se me generen los siguientes problemas auxiliares. El problema auxiliar 1 y el problema auxiliar 2. Nótese que en este momento estos problemas auxiliares no tienen ningún tipo de condición que me permitan plantear algún tipo de ecuación diferencial de orden superior, ¿ok? Muy peculiar, particular o con un método específico. En este momento simplemente son dos ecuaciones diferenciales de orden 2 homogéneas. Bien. Paso número 3. Resolver el problema auxiliar número 1. El problema auxiliar número 1 viene dado por este problema, ¿ok? Que surge de la separación anterior con esta condición que está acá. Pero esta condición que está acá es una condición que es analítica y ya te la voy a explicar. ¿Qué significa? Fíjense lo siguiente. La temperatura U de R θ debe ser univaluada. ¿A qué me refiero con univaluada? Y hago una pausa acá. La temperatura solo me tiene que dar un valor para R dado y para θ dado, ¿ok? ¿Por qué? Porque es una función temperatura. Para un valor de R y para un valor de θ yo tengo que tener un valor de temperatura específico. Por tanto, esa función tiene que ser univaluada, ¿ok? Como dice acá, es decir, U debe tener el mismo valor independientemente de la descripción polar del punto. Debido a que, fíjense lo siguiente, un punto P de coordenadas R, θ más 2pi, es el mismo punto o es una descripción equivalente para P con coordenadas R θ. Esto quiere decir que, hago una pausa, yo puedo tener un punto en coordenadas polares, ¿ok? De coordenadas R θ, y si yo le doy 2pi veces la vuelta a θ, voy a obtener el mismo punto, ¿ok? Como estas descripciones son equivalentes, entonces, por analogía, U de R θ es igual a U de R, θ más 2pi. Y si esto es así y yo he supuesto una solución de la forma f de R por g de θ, entonces g de θ también hereda esta naturaleza de U, es decir, g de θ más 2pi. Y eso lo vamos a utilizar más adelante para resolver un problema en particular. Fíjense, al problema auxiliar 1 se le conoce como problema singular de Sturm-Liouville. Y ese problema singular de Sturm-Liouville se resuelve de la forma tradicional, ¿ok? A través de la condición que explicaba anteriormente. Ese problema se resuelve como se resuelve un problema de Sturm-Liouville tradicional. Bien, seguimos. Resolver el problema auxiliar 2. El problema auxiliar 2 viene dado por esta ecuación diferencial que está acá, ¿ok? Y fíjense que aparece esta condición que está aquí. ¿Cuál es esta condición? Ya se las voy a explicar. Dice, la función U de R θ debe ser continua y acotada para que tenga sentido físico. Yo no puedo tener una temperatura en una placa circular que no sea continua y que no sea acotada. No tendría sentido físico. Como R igual a 0 es un punto singular de la ecuación de Laplace en coordenadas polares, ¿ok? R igual a 0 no está permitido. Entonces se busca lo siguiente, que este límite exista. Y si este límite existe, es lo mismo que este límite que está acá también exista. Entonces, utilizando esos dos pretextos, bien, entonces, fíjense, para el autovalor n igual 0, producto de la solución del problema auxiliar 1, tengo mi solución f sub 0 de R, y para los demás autovalores tengo esta solución. Esto sale de la resolución de una ecuación de Cauchy-Euler, ¿ok? Recomiendo entonces repasar la ecuación de Cauchy-Euler de nuestro curso de ecuaciones diferenciales, ¿ok? Y fíjense que mi función f ahora, en función de n y r, es la ecuación f que he colocado acá. Voy ahora a la solución general, paso número 6, y voy a sustituir e y f en a, y aplicando el principio de superposición. Ese es el método que generalmente utilizamos, y obtengo acá mi función u de r θ. Tengo la solución para el autovalor 0, tengo la solución para los autovalores mayores que 0. Si digo ahora que c sub 0 por c sub 5, 0 por c sub 3 sub n es a sub 0, entonces voy a tener, ¿ok?, esta solución a la que he llamado la ecuación G. Ahora, voy a hacer uso de las condiciones o de los valores en la frontera, porque conocemos el problema que u de 1 θ es f de θ.
Si sustituyo eso, entonces en la ecuación anterior obtengo esta relación que se encuentra acá. Y si nos damos cuenta, esta expresión corresponde con un desarrollo generalizado de Fourier en un intervalo cualquiera, AB. Por tanto, calculando A sub 0, C sub 1n y C sub 2n a través de la serie de Fourier correspondiente, voy obteniendo estos coeficientes que voy mostrando a continuación. Y así, simplemente al sustituir esos coeficientes en la ecuación, obtengo acá la temperatura de estado estable para la placa circular que hemos colocado en el ejemplo número 1. Bien, si quieren más detalle y sé que lo van a querer de la solución de los problemas auxiliares, puedes ir al link que está en pantalla y descargar el material teórico en donde te puedo mostrar detenidamente cómo se resuelve cada uno de ellos. Bien chicos, nos vemos para una próxima clase. Un abrazo.